Hola, mi nombre es Leonardo Letelier, soy académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y les voy a presentar la cuarta sesión de nuestro curso online sobre descentralización, desarrollo territorial y financiamiento de los gobiernos subnacionales. Voy a hablar en esta ocasión sobre el problema de las competencias. Los gobiernos subnacionales tienen, en la experiencia internacional y en el caso latinoamericano y chileno específicamente, ciertas competencias, ciertas atribuciones que le permiten ejercer ciertas funciones particulares. Y la distribución de esas competencias entre niveles de gobierno es un tema que merece ser estudiado en profundidad. Al respecto, la primera cuestión que deberíamos conversar es ¿por qué existen en realidad divisiones político-administrativas al interior de un cierto país? Desde el punto de vista de la evolución histórica de cualquier país del mundo, esa división nos podría parecer lógica, pero la cuestión es, desde el punto de vista de la arquitectura del Estado, qué sentido tiene que existan regiones, provincias, municipalidades, en países federales, estados, departamentos, etc. La lógica de esa división política-administrativa en la esfera teórica descansa en la necesidad de que la información que fluye a través de las distintas entidades del Estado pueda fluir en forma más eficiente. Y por lo tanto sería muy difícil pensar que, por ejemplo, una decisión de Estado, en cualquiera sea el tema, en materia de salud, en materia de educación, en materia ambiental o cualquier otra esfera de acción del Estado en su conjunto, pudiera de alguna manera transmitirse a los niveles inferiores de gobierno si es que esos niveles no tuvieran autonomía propia, no tuvieran autoridades y no tuvieran una definición geográfica y política administrativa adecuada. Sin autoridades intermedias, ese proceso de implementación de políticas públicas sería muy difícil. ¿A quién, por ejemplo, el gobierno central tendría que acudir para fines de implementar un plan de vacunación para abordar el tema de la pandemia, por ejemplo? Sería una pregunta práctica interesante. ¿A quién tendría el gobierno central que acudir para administrar la educación a nivel territorio, no solamente a nivel central, sino a todo el territorio? Y así suma y sigue, se pueden agregar muchos ejemplos. Por lo tanto, la necesidad de tener autoridades intermedias, que sean ya sea a nivel regional o más específicamente a nivel local, cuando se trata del nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos, a los residentes de las comunidades, es una necesidad práctica. No solamente tiene una dimensión histórica, como efectivamente la tiene, sino que también hay un componente práctico asociado a la buena gestión y a la buena administración del Estado. Lo segundo es que la instancia de poder elegir autoridades propias en gobiernos subnacionales también profundiza la democracia, permite que las decisiones colectivas en la esfera de la representación popular por la vía de representantes de la comunidad sea más genuina, sea más directa y por lo tanto represente mejor los intereses de la gente. Con solamente elegir el gobierno nacional, las personas votan por un gobierno que tiene muchas atribuciones y tiene un amplio espectro de responsabilidades. Al contrario sensu, si es que esa decisión de votar está referida al caso de una jurisdicción en particular, estamos hablando de un gobierno que tiene competencias sobre un territorio específico y muchas veces sobre funciones específicas sobre las cuales hay más rendición de cuentas y por lo tanto las personas tienen la posibilidad de participar activamente en el proceso decisional del Estado mucho más directamente. Hay, sin embargo, algunos desafíos importantes que debemos nosotros mirar en la cuestión de cómo se asignan, de cómo se distribuyen estas competencias entre niveles de gobierno. Una primera pregunta se refiere a quién dirime los conflictos de competencia entre niveles de gobierno. Por ejemplo, en el futuro, cuando estén operando en Chile los gobiernos regionales con autoridades elegidas a través del gobernador regional, a partir del año 2021, probablemente se van a producir conflictos de competencia al interior de ciertos ministerios particulares, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Transporte, que está siendo objeto de ciertas transferencias en este mismo momento,
podrían argumentarse por ambas partes que ciertas decisiones específicas son atribuciones ya sea del gobierno regional o alternativamente del ministerio en cuestión, lo cual exige tener algún mecanismo de solución de esos problemas. En la experiencia chilena, ese mecanismo, por lo menos por ahora, descansa en la Contraloría, pero en el futuro, y mirando la experiencia internacional, uno observa que hay muchas formas y muchas alternativas de establecer mecanismos de solución. Ahora, la segunda pregunta es ¿qué es lo que es una competencia en realidad? Hablamos en términos genéricos de las competencias, pero en la experiencia práctica puede no ser tan claro lo que es una competencia y puede estar confundido con el significado de lo que es un programa en la Administración General del Estado y en el presupuesto público, y por lo tanto pueden haber diferencias de interpretación, y por lo tanto el hecho de que la ley o algún acuerdo o algún decreto le asigne competencias a alguna jurisdicción regional o municipal o cualquiera sea el caso en cualquier parte del mundo, supone tener muy claro qué significa esa competencia y por tanto qué estatus jurídico tiene dentro de la legislación vigente. Ahora, una cuestión que ha despertado mucho interés académico y que ha sido objeto de mucho debate es el grado en el cual estas competencias vienen acompañadas del debido financiamiento. Además está decir que cuando las competencias se transfieren y las jurisdicciones receptoras de esas competencias no tienen los recursos necesarios para administrarlas, se producen problemas. Ya han habido en la historia relativamente reciente de América Latina muchos ejemplos, por ejemplo, Argentina, Brasil, en los cuales se han efectivamente transferido competencias en el curso de los últimos 40 años sin el debido financiamiento, todo lo cual ha provocado múltiples conflictos y dificultades de gestión. Por lo tanto, allí hay un tema que es muy interesante mirar. Otra dimensión del problema que puede ser de interés para fines de este tema es el grado en el cual las competencias están más o menos especificadas en la ley. Puede suceder, como en el caso de Francia, que las competencias estén definidas de forma muy genérica y que por lo tanto concedan mucha libertad de acción dentro de esa generalidad para que los gobiernos nacionales definan qué competencias específicas ejercer o qué funciones específicas ejercer. Y en ese sentido, el nivel de precisión con el cual se definen estas competencias en la ley es un tema interesante. No necesariamente la generalidad en la definición de la competencia es mala. Puede ser el punto de partida de muchas formas de negociación y de acuerdos entre niveles de gobierno que se produzcan en el marco de un grado de flexibilidad mayor. Pero sin embargo, es una cuestión que también debe definirse y sobre lo cual hay ciertos debates. Finalmente, esas competencias deben estar en la Constitución o deben ser objeto de leyes específicas. Esa cuestión también es un debate activo, sobre todo en Chile, que estamos a puertas de entrar en un proceso de debate constitucional y consecuentemente la cuestión de si la Constitución va a ser muy específica en asignar atribuciones, competencias y definir cuestiones relativas a la administración subnacional, va a ser un tema que va a estar ciertamente en la mesa. En Chile hay en efecto una agenda de descentralización que ha estado en la mesa desde hace por lo menos unos 10 años y que tiene varios componentes. Desde luego hay una centralización política que desde el año 2014 se expresa a través de la elección directa de los consejeros regionales, pero que próximamente va a cumplir una nueva etapa al elegirse los llamados gobernadores regionales. Por su parte, desde el año 2018 hay una ley que fortalece a los gobiernos regionales en particular y que les concede la posibilidad a través de un protocolo de solicitar nuevas competencias. Complementariamente, esa misma ley asigna ciertas competencias por la vía del oficio y por lo tanto hay en este momento un proceso de transferencia activa de competencias a los gobiernos regionales que son fruto de decretos presidenciales que van a estar en funcionamiento en un breve plazo.
todo lo cual supone discutir nuevamente el tema del financiamiento, el tema del alcance de esas competencias, qué especificidades tienen esas competencias y cómo los gobiernos regionales van a asumir su responsabilidad en esta materia. El tema fiscal está pendiente. Cuando se inició el proceso de avanzar en esta agenda que les menciono, la cuestión fiscal quedó pendiente en el marco de una ley de rentas regionales. Esa propuesta de ley ha cambiado de nombre, actualmente se la conoce como la propuesta de ley de responsabilidad fiscal regional, pero no hay una propuesta concreta en manos del Poder Legislativo que esté siendo discutida. Pero sin embargo, en el futuro, a juzgar por el mayor poder relativo que van a adquirir las regiones y por lo tanto las posibilidades de conflicto que se van a producir entre el nivel central y las regiones, va a ser necesario tener una ley que, al igual que en el caso de los municipios, de alguna manera establezca normas relativas a cuáles son las fuentes de ingreso que los municipios deben tener por ley y a las cuales tienen derecho. Actualmente ese problema se resuelve por la vía del presupuesto de la nación y de decisiones más bien discrecionales que el nivel central toma en esta materia. Algunas preguntas básicas que debemos hacernos. La primera es qué diferencia hay entre la condición de país federal y país unitario en esta materia. Vale decir, la diferencia que existe entre estos dos modelos de arquitectura del Estado nos obliga o no a tener un set específico definido de transferencias en beneficio del nivel intermedio, del nivel local de gobierno. Y en ese sentido la experiencia internacional es muy interesante. Si vamos a ser un país unitario de aquí para adelante y vamos a olvidarnos de la posibilidad de avanzar hacia una estructura más federal, lo cual es compatible con la historia chilena y la historia latinoamericana en general, particularmente chilena, pero no solamente en el caso chileno, sino que también países parecidos de la región como Perú, Colombia, Ecuador, tienen una estructura similar. A diferencia ciertamente de lo que pasa con los más grandes, tales como México, Brasil, Argentina. Y en ese sentido, en el contexto de una constitución de país unitario, ¿qué competencias específicas debemos, en efecto, descentralizar? Ahora, este traspaso por la vía del oficio, del cual les hablaba hace un momento atrás, distingue básicamente algunas competencias específicas en ciertos sectores, tales como fomento productivo, transporte, vivienda, todo lo cual es un proceso que está en desarrollo y sobre el cual hay mucho que discutir. Por ejemplo, en el fomento productivo, ¿qué papel va a jugar la Corfo en este nuevo escenario? La Corfo va a tener una presencia mayor en los territorios, va a interactuar con las autoridades regionales, cuáles son las formas de interacción que va a tener. Lo va a hacer a través de comités conjuntos, lo va a hacer por la vía de concederle a los departamentos de fomento productivo de las regiones atribuciones específicas que antes no tenían, etc. Todo ese tema está en proceso de implementación y es materia de un debate que está todavía en desarrollo. Hay diversos desafíos que deberíamos distinguir en este tema. Reitero el tema del financiamiento. Eso todavía está pendiente, forma parte de la ley de responsabilidad fiscal regional que está todavía pendiente de definirse y hay una discusión que posiblemente se va a desarrollar en el futuro cercano en torno a este problema. La otra cuestión que es interesante mirar es cómo van a interactuar estos nuevos servicios con los respectivos gobiernos regionales. Eso se alinea con la pregunta que les hacía hace un momento atrás en torno a las competencias específicas que se están transfiriendo ahora, cómo las direcciones regionales, cómo los GORE, cómo los SERENI respectivos van a desarrollar una forma nueva de interacción con, por una parte, entre ellos mismos y por otro lado con los servicios que se van a descentralizar. El SERVIO, por ejemplo, las autoridades de transporte público, cuál va a ser el papel regulatorio que van a tener los gobiernos regionales en esta materia, en qué aspectos específicos se va a innovar. Todo lo cual solamente se va a conocer conforme estas nuevas competencias estén realmente
implementadas y por lo tanto se observen cuáles son las dificultades prácticas de su funcionamiento.